Esto le pasó a Cornelio y su familia. Cuando leíamos recién el pasaje, prestó atención lo que decía. Cornelio le dijo a Pedro: te mandamos a buscar porque el ángel así lo dijo. Y te mandamos a buscar porque el ángel dijo que tú tenías algo para decirnos a nosotros. Y aquí él juntó a toda su familia y a los vecinos, los amigos, a todos, ¿no es cierto? Y todos estamos aquí atentos para oír lo que tienes para decir de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No, si no es antojo de uno, hermano, sino que Dios nos enseña por medio de su palabra. ¿No es cierto? Habla Jehová, que tu pueblo oye. Bendito sea el Señor. Uno solamente, hermano, es un vaso de barro, una vasija de barro solamente, ¿no es cierto? Y quiera el Señor en esta noche usar este humilde barro, ¿no es cierto? Colocar palabras en mi boca para que no sea el hombre el que hable, sino sea el poder de Dios hablando en nuestras vidas. Hermanos, hemos dado lectura a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 10, desde el versículo 30, ¿no es cierto? Donde la palabra del Señor dice que Cornelio le dijo a Pedro: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, qué importante es cuando hay hombres de Dios. Anoche podíamos ver el caso de Elías, que podemos decir, bueno, era del Antiguo Testamento, pero era un hombre escogido de Dios, un siervo de Dios, que estaba dispuesto incluso a confrontar a un rey y a todos sus falsos profetas, ¿no es cierto?, con tal de dejar el nombre del Señor en alto. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos hombres de Dios. También encontramos hombres, ¿no es cierto?, que de pronto podemos ver en la palabra de Dios que nada que ver a los grandes teólogos o de pronto a esos eruditos en la palabra, ¿no es cierto?, en los profetas, como lo eran los escribas y aquellos fariseos, ¿no es cierto?, que de pronto tenían todo ese conocimiento. Estos eran pescadores, hermanos. Pedro era un pescador. Era un hombre, ¿no es cierto?, que tenía su humilde barquita y tenía a su hermano y algunos otros más que le ayudaban a trabajar y que conocieron al Señor en un momento, podemos decir, con mucho desaliento, ¿no es cierto?, donde trabajando ellos toda la noche, esperando, ¿no es cierto?, poder llevar el sustento a su casita, se encontraron que no pescaron nada. Y estando en esa situación, ¿quién se le apareció? Porque ¿quién aparece en los peores momentos? ¿Los amigos? ¿La familia? ¿Quién aparece en los peores momentos? Mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermanos, mire, cuando a usted le va bien, los amigos del campeón están todos. ¿No es cierto? Que vamos a hacer un asado y que vamos acá y que vamos a comer esto y acá y allá. Obviamente que siempre el que paga es el campeón. Ayúdenos el Señor. Pero cuando todo está mal, no hay ningún amigo.
Cuando todo está, ¿no es cierto?, roto y ya no hay prácticamente solución a los problemas, el único que aparece es Jesús. Y así se le apareció a Pedro también, en ese momento. Y le dice, ve y lanza tu red a la derecha, ¿no es cierto? Y Pedro obedientemente, después de decirle, maestro, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero en obediencia a lo que tú mandas lo voy a hacer. Y volvieron nuevamente a la barca y echaron la red, ¿no es cierto? Y dice que la red se le rompía, hermanos, de tantos peces, a tal punto que tuvieron que llamar a otros para que se acerquen, ¿no es cierto? Porque cuando Dios empieza a tratar con uno, la bendición no solamente le alcanza a uno, sino que también empieza a alcanzar a los demás. Te bendeciré y serás de bendición. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿no es cierto?, no dejaban de ser hombres toscos. Hombres que de pronto no tenían, como le decía, un desarrollo, pero nada que no se pueda solucionar cuando Dios está en el asunto. Porque dice la palabra de Dios que cuando estaban ellos 120 allí en el aposento alto, de pronto descendió un viento recio que entró al lugar y dice que todos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué fue eso? El bautismo del Espíritu Santo. Fueron investidos del poder de Dios. Y Jesús les había dicho, ¿no es cierto?, allí en Hechos capítulo 1, versículo 12, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los rincones de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenían que esperar eso. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el primero que se levantó de la congregación de aquellos 120, cuando, ¿no es cierto?, los judíos decían, estos están ebrios, mirad la hora que es y están todos borrachos, ¿no es cierto?, fue Pedro el que se levantó y le dijo, varones judíos, estos no están ebrios, estos no están borrachos, sino que esto es lo que profetizó el profeta Joel, que en los últimos días el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente, hermanos, se quedó maravillada con ese discurso, a tal punto que 3.000 almas se entregaron al Señor en ese primer discurso. Y en el segundo sermón dice la palabra del Señor que 5.000 almas se entregaron a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y no obstante eso, hermanos, porque es importante hacer aclaración de esto, porque de pronto decimos, bueno, pero ¿a quién Dios mandó a la casa de Cornelio? Vamos a ver a quién Dios mandó, ¿no es cierto? Mandó un hombre que estaba lleno del poder de Dios, un hombre que estaba dispuesto a ser usado por Dios. Y en Hechos capítulo 3 lo encontramos a Pedro y a Juan llegando al templo de la Hermosa. Y cuando llegan allí se encuentran con un hombre, ¿no es cierto?, un paralítico, un cojo de nacimiento, estaba ahí limonando el hombre, que extiende su manito esperando de Pedro, ¿no es cierto?, una monedita. Pero para su sorpresa, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y extiende su mano y el paralítico empieza a caminar. Y no solo eso, hermano, no solamente el paralítico empieza a caminar, sino que ahora entra al templo, ¿no es cierto?, alabando a Dios, glorificando a Dios, saltando. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, años ahí mendigando a la puerta del templo. Pero ahora llegó un hombre revestido del poder de Dios, de la gracia de Dios, ¿no es cierto?, usado por el Señor,
Y ahora aquel que estaba limonando entra también al templo, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Eso fue algo, hermanos, que corrió, como se dice, como río de pólvora. Todo el mundo en ese entonces no existía el internet, no existían los diarios, pero empezó a correr la fama, hasta el punto que lo quisieron meter preso, ¿no es cierto?, al apóstol del Señor. Y cuando estuvo allí frente al concilio, le preguntaron: a ver, varón, ¿en qué nombre usted anda haciendo todas esas cosas? Díganos. Y Pedro le dice: en el nombre de aquel que ustedes mandaron a matar en el madero de la cruz, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese nombre que es por sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces la sentencia fue: no van a predicar más en ese nombre, no van a hablar más de ese nombre. Y automáticamente Pedro dijo: miren bien, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer? ¿Obedecer al hombre o obedecer a Dios? Ciertamente obedeceremos a Dios. Él nos mandó a predicar y nosotros eso es lo que vamos a hacer. Vamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y la gente, hermanos, se maravillaba y decían: pero este no es el Pedro que nosotros conocimos. Este no es el hombre tosco, ese sin vulgo que hablaba y era golpeado para hablar. Y mirá ahora con qué denuedo habla la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, ¿no es cierto?, cuando la gente empieza a reconocer aquellos hombres que de pronto la sociedad dice ya no sirven para nada. Eso desahuciado, eso vil, eso menospreciado. Dice la palabra de Dios: escogió Dios para avergonzar a los sabios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Por eso, hermano, para poder predicar la palabra de Dios no hace falta tener un doctorado. Que aquel que puede estudiar, bueno, si así el Señor lo permite, gloria a Dios. Pero acá lo más importante es poder tener una relación con Dios. Es poder entrar en el secreto de Dios, en la oración, en el ayuno, consagrarse a Dios, preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Tú conoces a tu pueblo, tú conoces a tus ovejas. Es más, le digo más, el Señor conoce ya de antemano quién va a venir esta noche a su casa de oración. Porque la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Porque si fuera por nosotros, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, y empezamos a poner miles de excusas para llegar a la casa del Señor, que no tengo los medios, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿no es cierto?, puede estar pasando por esa situación, por esa circunstancia, pero clama a Dios y dice la palabra de Dios que Dios le responde. Mi abuelita siempre decía: Señor, manda un angelito, ¿no es cierto?, para que la pudieran llevar a la casa de oración. Y Dios siempre le proveía a la sierva del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, así que estamos hablando de un hombre, ¿no es cierto?, que era muy usado por el Señor. Y ahora Pedro va a tener una experiencia, podemos decir, sobrenatural. Él de pronto está en un lugar tranquilo y de pronto tiene una visión. Y en la visión él veía como esta alfombra, ¿no es cierto?, que tenía un nudo en cada punta. Y dentro de esa alfombra habían animales, cuadrúpedos, toda clase de animales. Y escuchaba
una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y él automáticamente responde: nada inmundo entrará en mi boca. A lo que nuevamente viene la voz y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y ahora él identifica que es el Señor el que le está hablando. Y le dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero esta segunda vez el Señor le dice: no llames común lo que Dios ha limpiado. Pedro quedó perplejo, hermanos. Por tercera vez Dios le habla y luego ve que ese lienzo, ¿no es cierto?, es tomado al cielo. Muchas cosas para aprender. Primero, ¿qué representan esos nudos? ¿Qué representa ese lienzo? Bueno, el mundo, hermanos, la tierra, ¿no es cierto? Dentro de la tierra hay toda clase de hombres y mujeres, de toda nación, ¿no es cierto?, de todos colores, de toda creencia. Porque hay gente, ¿no es cierto?, que cree en cualquier cosa. En el dragón, en la serpiente, en falsos dioses, ¿no es cierto? Bueno, hay de todo. Cada nudo de ese lienzo representa, ¿no es cierto?, los 4 puntos cardinales de la tierra. Dios tiene que limpiar del este, del oeste, del norte y del sur. La palabra de Dios tiene que llegar a todo continente, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Las aguas salutíferas que salen de allí, ¿no es cierto?, de donde nuestro Señor Jesucristo derramó hasta las últimas gotas de su sangre, esas aguas tienen que correr por todo el mundo, llevando sanidad, trayendo sanidad a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, cuando Pedro estaba perplejo, ¿qué significaría aquella visión? Entonces llegan los hombres que Cornelio había enviado para buscar a Pedro a casa de Simón. Preguntan si allí moraba un tal Simón, por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo de Dios le habla: he aquí 3 hombres te buscan, levántate, desciende y no dudes en ir con ellos. Fíjese qué importante es ser guiado por el Espíritu de Dios. Qué importante es cuando hay un hombre de Dios que no está por casualidad en un lugar y que no se mueve por casualidad a otro lugar, sino cuando es guiado por el Espíritu de Dios. Cuando es guiado por el Espíritu de Dios, a donde va, lleva bendición de parte de Dios. Alabado sea Dios. Y entonces llega a casa de Cornelio y se encuentra, ¿no es cierto?, con la situación de que Cornelio no era cualquier hombre, cualquier varón. Era un centurión, hermanos. Un centurión era un hombre, ¿no es cierto?, que tenía gran importancia dentro del ejército de Roma. Que Roma era el imperio, ¿no es cierto?, que estaba por sobre el pueblo de Israel en aquel entonces. Entonces era muy difícil, ¿no es cierto?, que un romano se interesara, ¿no es cierto?, en Dios. Pero dice que este varón era un hombre especial. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente oraba a Dios todos los días encomendándose al Señor, sino que también era un hombre que le gustaba ayudar a la gente. Él estaba siempre haciendo su aporte. Y entonces Dios no pasó por alto todo eso. Porque, hermanos,
con obras no se salva nadie. Usted puede hacer muy buenas obras, puede ayudar al prójimo y está bien. Es más, hay gente que dice yo creo en Dios y yo no le hago nada mal a nadie, no molesto al vecino, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos bien. Dicen ellos, creen que se van al cielo. No. La palabra de Dios nos enseña otra cosa. Primero, la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el perdón. Y el perdón viene a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, hay una puerta, que esa puerta se llama Jesucristo de Nazaret. El que no pasa por esa puerta no podrá entrar al reino de los cielos. Y Cornelio era uno de ellos. Cornelio era un hombre temeroso a Dios, ayudaba al prójimo, lo cual estaba bien, pero tenía que entrar por la puerta. Tenía que conocer cuál era la puerta para poder llegar al reino de los cielos. Y por eso Dios se acuerda de él y le dice, Cornelio, tus oraciones, dice, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Así que envía a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el curtidor. Y cuando él llegue te hablará. Y ahora Cornelio obedece a ese ángel que se le apareció, porque a él se le aparece un ángel, ¿no es cierto? Y obedece y manda a buscar a Pedro. Y le dice, acá estamos. Dinos lo que nos tienes que decir. Háblanos de Dios. Y ahora Pedro, abriendo la boca, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Claro, hermano, porque de pronto ahora puede entrar una persona en una situación, ¿no es cierto?, difícil, ¿no es cierto?, un hincherita, puede entrar, ¿no es cierto?, una mujer prostituta, cualquier situación. Un hombre perdido en la droga, en el alcohol. Y Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos. Bendito sea el nombre del Señor. El problema lo tenemos nosotros, que muchas veces miramos y decimos, una vuelta me acuerdo que cierto varón me dijo, ese no puede estar en la iglesia. Mire cómo viene vestido. Claro, era una persona prácticamente indigente. Pero a eso llegó el Señor, a eso vino Cristo. Por eso Cristo nació, ¿no es cierto?, en un humilde pesebre. Él se hizo pobre, siendo rico, Él siendo el dueño de todas las cosas. Se hizo pobre, hermanos, como nosotros, para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense la sorpresa de Pedro viendo a Cornelio, viendo a este centurión, que ahora este varón estaba con toda su familia, toda su gente. Queremos oír de Dios, queremos que nos digas qué es lo que tienes para decirnos, que nos hables. Pedro entiende ahora la visión. Cuando él vio esos cuadrúpedos, vio esos reptiles, esas aves, y escuchó la voz de Dios cuando le dijo, no sabes común o inmundo lo que yo he limpiado. Y entonces empieza él a hablarle de Cristo. Le empieza a decirle quién había sido Jesús y por qué ellos predicaban de Cristo a pesar de que Él ya no estaba, ¿no es cierto?, en lo natural con ellos,
sino que ahora estaba en la persona, y es el día de hoy, que está en la persona del Espíritu Santo. Y le dice, Dios envió a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Pedro empieza a decirle, nosotros predicamos el Evangelio de la paz, porque el Evangelio, ¿no es cierto?, son buenas nuevas, es una buena noticia para la gente. La gente necesita paz en su corazón. El pecador, por más malhechor que sea, necesita encontrar la paz. La persona que dice yo soy buena y muy buena, pero súper buena, también necesita encontrar la paz. Todo aquel que no ha conocido a Cristo necesita encontrar la paz. Por eso Jesús dijo, yo doy paz, no como el mundo la da, yo la doy, dijo el Señor. Alabado sea su nombre. Y Pedro dice, nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio de la paz. Nosotros predicamos algo que escuchamos de parte del Señor, pero también vimos nosotros al Señor actuando. Vimos los endemoniados ser libertados. Vimos los enfermos ser sanados. Estuvimos presentes cuando movieron la piedra y Lázaro hacía 4 días que estaba ahí dentro. Y escuchamos a Jesús decirle, Lázaro, ven fuera. Y el muerto que ya tiraba olor salió caminando desde ahí. Nosotros hemos visto el poder de Dios, cómo Dios estaba con él. Pero también fuimos testigos de cómo lo colgaron en el madero. Y yo me imagino ahí a Pedro pensando en su corazón cuando le negó al Señor. Después que lo reconocieran, y cuando el gallo le cantó, bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora Pedro está dando la cara. Ahora él ha recibido el Espíritu Santo, y cuando una persona recibe el Espíritu Santo ya no se avergüenza de decir que es cristiano. Ya no se avergüenza de decir que Cristo cambió su vida, que transformó su hogar. Hay poder en Jesús. Nosotros fuimos testigos, dice Pedro, que lo mataron y lo colgaron en un madero. Pero también fuimos testigos que al tercer día resucitó de entre los muertos. Hay poder en Jesús. Y que se le apareció a muchos que nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y ahí recibimos el mandato divino de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dijo el Señor, ese será salvo. Mas el que no creyere por su propia incredulidad quedará sujeto a condenación. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
que de Él era el que daban testimonio los profetas, que todos los que creyeron en Él recibirán el perdón de sus pecados por su nombre. Y mientras Pedro estaba hablando, hermanos, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero ¿sabe por qué el Espíritu Santo de Dios cayó sobre los que oían el discurso? Porque ellos tenían el corazón abierto, querían recibir la palabra, querían recibir lo que Dios quería hablarle, decirle. Pedro le estaba hablando de un Cristo vivo, de un Cristo de poder, de un Cristo que salva, de un Cristo que sana, de un Cristo que liberta, de un Cristo que tiene todo poder y tiene toda autoridad sobre todo lo creado, y a su nombre. Yo no sé cuántos creen en ese Cristo en esta noche. Hay poder en Jesús. Cayó, descendió el Espíritu Santo. ¿Y cómo se da cuenta Pedro que el don del Espíritu Santo de Dios cayó sobre aquellos? Porque dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Sabe lo que es magnificar a Dios? Es levantar las manos y decirle: gracias, Señor, gracias, Dios mío, aleluya. Pero ¿por qué gritan tanto? Dicen algunos. Bueno, porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, no podemos callar, tenemos que testificar, tenemos que glorificar, tenemos que danzar, tenemos que hablar en lengua, tenemos que cantar con todo el corazón. Imagínense, la casa se convirtió, hermano, en una gran fiesta espiritual. ¿Cómo sueño yo con eso? Yo que he sido criado en la cuna del Evangelio. Yo que he visto el poder de Dios. Aleluya. ¿Cómo sueño con ver esta iglesia prendida a fuego en el Espíritu? ¿Cómo me gustaría poder ver a esos murmuradores, a esos que llegan, ¿no es cierto?, con tantas cosas, magnificar el nombre de Dios y glorificar el nombre del Señor? Gloria a Dios. Cuando uno ve que hay tanta gente, como decía la palabra anoche, que está, como decía mi madre, entre San Juan y Mendoza, ahí, un pie adentro, un pie afuera. Ni chicha ni limonada, decía. Cuando usted ve, ¿no es cierto?, esos creyentes que un día les sale todo bien, tocan el cielo con la mano. Y al otro día las cosas ya no les empiezan a salir tan bien y andan tirados por el suelo. No, parece que Dios ya se olvidó de mí. Pero no es así cuando la persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo de Dios, vengan tribulaciones, vengan angustias, vengan aflicciones, venga lo que venga, el creyente está siempre ahí, creyendo firmemente que Dios está en control de todas las cosas. Hay poder en Jesús. ¿Cuánta falta hace el Espíritu Santo de Dios? ¿Y cuántas iglesias hoy dejan el Espíritu Santo de lado? ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Los pastores ya no quieren que haya bautismo del Espíritu Santo dentro de las iglesias. Porque el primero que va a salir delatado por el Espíritu Santo de Dios va a ser el pastor.
porque tapa el pecado, porque anda el pecado, porque aman más el dinero que todas las cosas. Y entonces no quieren la presencia de Dios, no quieren el Espíritu Santo de Dios. Pero en esta iglesia sí queremos que el Espíritu Santo de Dios tome dominio, tome control de la iglesia, que Dios saque todo lo que está oculto de la vida de los corazones. Que esta iglesia se convierta como la casa de Cornelio. Queremos que las familias sean convertidas, llenas del poder de Dios. Que los matrimonios sean llenos del poder de Dios. Hay poder en Jesús. Mire aquella iglesia pequeña. Alabado sea Dios. Cuando se manifestaba el Señor, había que poner las bancas de pie así apoyadas contra la pared, porque los hermanos empezaban a danzar y Dios empezaba a glorificar. El Señor sanaba a los enfermos, los operaba, sacaba columnas viejas y ponía columnas nuevas. Alabado sea Dios. ¿Ha cambiado Dios? Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús por intermedio de sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El hombre que vino a enderezar la vereda, el camino del Señor. Aquel que, ¿no es cierto?, predicó el Evangelio a esa generación de víboras. Ahora está dudando en su corazón. Está allí, está preso en la cárcel. Vayan a preguntarle a Jesús si es Él el que estamos esperando o esperaremos a otro. Cuando llegan los discípulos, encuentran al maestro que está predicando. El maestro está sanando, el maestro está libertando. Aleluya. Aleluya. Y llegan allí y le dicen: Juan manda a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y el maestro entiende la situación de Juan, porque también entiende tu situación cuando tienes poca fe, cuando dudas en tu mente, dudas en tu corazón. ¿Será que Dios va a transformar mi hogar? ¿Será que Dios va a transformar mis hijos? ¿Será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios? Y nos empezamos a preguntar. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Vayan y díganle a Juan que el Evangelio está siendo predicado a los pobres, que los enfermos están siendo sanados. Vayan y díganle a Juan que los endemoniados están siendo libertados. Aleluya. Bendito es su nombre. Y eso es para usted también, hermano, hermana. Vengo a decirle de parte del Señor que Cristo vino a esta tierra a traer el Evangelio de la paz, el Evangelio de poder. Cristo vino a esta tierra a traer el Evangelio que cambia, que transforma, que hace al hombre una nueva criatura. Cristo vive, Cristo salva, Cristo sana. Pero esto no es para todos. Esto es solamente para los que creen. Bien dice el corito, ¿no es cierto? Quisiéramos nosotros que todo el mundo creyese. Alabado sea Dios. Pero bienaventurado aquellos que pueden creer sin ver, dijo el maestro. Hay poder en Jesús. Los fieles, dice, de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos.
Cómo los gentiles también están recibiendo el Espíritu Santo. Qué lindo sería, ¿no es cierto?, un día ver al hermano Ángel danzar aquí en medio nuestro. Qué lindo sería ver un día al hermano Mauro predicar la palabra de Dios en este lugar. Qué lindo ver al hermano, ¿no es cierto?, cualquiera de los hermanos aquí haciendo una campaña allá afuera y sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados. Y el diablo te puede predicar sueños, ¿no, pastor? Sí, déjeme soñar. Déjeme soñar que yo sé a quién estoy sirviendo. Yo sé quién es el que lleva esta obra adelante. Yo sé quién es el dueño de las ovejas de este lugar. El pastor de este rebaño, yo sé quién es. ¡Es Jesucristo! Jesucristo de Nazaret. Sí, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estaban allí hablando en lenguas. Hay poder en Jesús. Por eso, si usted ve a algún hermano que de pronto se está predicando y empiezan a hablar en lenguas, usted gócese. Gócese. Porque si el Señor está bautizando a su hermano, también lo va a bautizar a usted también. Bendito sea el nombre del Señor, gócese. Y usted no resista el Espíritu Santo de Dios. Si siente el Espíritu Santo de Dios, hermano, cierre sus ojos, que no le importe lo que piensen los demás, que no le importe lo que digan los demás, que no le importe si lo miran o no lo miran. Lo que importa acá es que Él reciba toda honra y toda gloria y toda alabanza. Hay poder en Jesús. Alabe, 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 glorifique. Si tiene lengua, hable lengua. Reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret toda incredulidad. Sí, hermano, porque mientras hay algunos que creen, hay otros que son incrédulos. El Señor reprenda al diablo. Hay poder en Jesús. Estos niños tienen que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando el niño, la niña, la joven, la señorita está llena del Espíritu Santo de Dios, no puede dejar de alabar a Dios. Y anda alabando a Dios y anda llorando y anda glorificando el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Hermanos, y fíjese que se dio una cosa particular, que ellos recibieron primero el bautismo del Espíritu Santo y después recibieron el bautismo de agua. Algo parecido le pasó a mi esposa. Dios la bautizó primero con el fuego de su Espíritu Santo y después recibió el bautismo de agua. Bendito sea el nombre del Señor, porque bien dijo Pedro, ¿podrá acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados, ya que han recibido el Espíritu Santo de Dios, como nosotros? ¿Qué impedimento hay? Con la ayuda del Señor, ahora en el evento del 6, del 7 de diciembre vamos a tener bautismo. Ya hay hermanos que sienten el deseo, el anhelo de pasar por las aguas. Qué bonito sería, ¿no es cierto?, que primero el Señor los bautice con el fuego de su Espíritu Santo. Bueno, y si no es antes, a lo mejor quizás mientras el Señor los bautiza en agua, ahí reciben el bautismo del Espíritu Santo. Porque yo también he podido ser testigo de eso, para la gloria del Señor. Hay poder en Jesús. Póngase de pie, iglesia amada. Mi alma alaba al que vive por siempre y para siempre.
Alabado sea tu nombre, Jesús. En esta noche yo he sentido de predicar esta palabra. Pedro le dijo a Cornelio: Cornelio, tu oración y tu limosna han llegado para memoria delante de Dios. Y yo estoy aquí por eso. Quiero decirte de parte de Dios que ninguna oración es en vano. Ninguna oración es en vano. Cada lágrima que derramas delante del Señor podrá caer al piso aquí, pero espiritualmente cae dentro de una copa. Dentro de una copa de oro que Dios está juntando cada lágrima tuya. Hay una mujer, dice la Escritura, que su esposo anhelaba tener un hijo y no podía. Y esta mujer iba al templo allí y se largaba a llorar. Y el sacerdote, cuando la veía que lloraba, decía: esta mujer está ebria, está borracha. Y un día el Señor responde la oración de Ana y de pronto su vientre empieza a crecer y dentro Dios depositó un profeta. Alabado sea Dios. Y cuando ésta lo destetó, lo llevó al templo y lo presentó en ofrenda a Dios. Y le dijo al sacerdote: yo soy la que venía a llorar siempre aquí. Él escuchó mi oración y me respondió. Yo lloraba por esto, por este pequeño, por este bebé lloraba. Y hoy lo traigo para presentárselo al Señor. No estaba borracha, no estaba ebria. Estaba con un corazón compungido, con un corazón triste. ¿Cuántas hermanas están así en este tiempo? Pero vengo a decirte de parte del Señor que tu oración está llegando delante de Dios. Que ese trabajo que haces con amor para el Señor no es en vano, porque tu oración y tus ofrendas están llegando para memoria delante de Dios. Y no va a faltar mucho tiempo en que el Señor se va a glorificar. Como lo hizo con Cornelio, lo va a hacer contigo. Y a lo mejor esta es la noche propicia. A lo mejor hoy es el día, o a lo mejor es mañana, o quizás es pasado mañana, no lo sé yo. Solo eso está en los planes de Dios. Lo que sí sé, que Dios escucha cada oración. Lo que sí sé, que Dios recibe cada ofrenda delante de su presencia. Y que la palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado no rechazará el Señor. ¿Habrá algún corazón contrito en esta noche? ¿Habrá alguien que el diablo le está predicando en su corazón? ¿Dios no escucha tu oración? Si hay alguien, le voy a pedir que pase aquí al altar del Señor, pero no se arrodille, quédese de pie. Que voy a orar por su vida en esta noche. ¿Habrá alguien? Cierre la puerta, hermano Franquito. Habrá alguien quizás que viene con una oración de hace mucho tiempo delante de Dios. Hay poder en Jesús. El coro pase por aquí, vamos a cantar una alabanza al Señor.
sangre, Jesús de Nazaret. Hay poder en ti, Jesús de Nazaret. Gloria sea tu nombre, Jesús. Sin batería, solamente la guitarra y Hay cantos. poder en tu sangre, Jesús de Nada Nazaret. más. Cúbrenos con tu sangre, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Tu sangre, Jesús. Dios bendiga a estas hermanas. Hay poder en tu sangre, Jesús. ¿Habrá alguien más? Bendito Dios. Si hay alguien más, puede estar pasando. Esa es la invitación que el Señor está haciendo en esta tarde. Alabado sea Dios. Mientras el coro canta, aquellos que tienen oración de intercesión pueden pasar al altar para interceder, para clamar a Dios por estas almas. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Dios bendiga a estas almas que han pasado. Hay poder en ti, mi Rey. El Señor le dijo por medio de Pedro a Cornelio: tu oración y tus limosnas, Cornelio, han llegado delante de Dios. Pueden empezar a cantar, hermanos.
la presencia del Señor, hermanos. Oramos delante del Señor.